Un atento y cordial saludo, estimados estudiantes. Avanzamos con el siguiente tema, la ilustración. ¿Qué fue la ilustración? Prácticamente es la ideología y la cultura elaborada por la burguesía europea en su lucha con el absolutismo y la nobleza. También puede ser definida como la culminación del racionalismo renacentista. Hablamos de la ilustración, esta ideología que nació en Gran Bretaña y se extendió a otros territorios. ¿Cuáles son las características de la ilustración, o llamado también como siglo de las luces? Se caracteriza por el racionalismo. ¿Por qué? Porque busca en primer lugar la razón, ¿sí? Se direcciona que primero es la razón. También vemos otra característica de que la razón también podía llevarle a Dios, es decir, no se descarta la religión o el tema religioso, sino que simplemente se considera de que las personas deben razonar, deben pensar, y teniendo una conciencia bastante clara, esto igual nos puede llevar hacia el tema de Dios. La ilustración tomó el nombre de enciclopedia en Francia como parte de su historia. Dentro de su proceso, lo que hace es buscar la felicidad, es decir, busca que el ser humano, a través de la razón, a través de la presencia y conocimiento de Dios, lo que tenga como fin es la felicidad. También se cree mucho en la bondad natural del hombre. Asimismo, tenemos otras características como es el optimismo. El hombre en el siglo XVIII piensa que la naturaleza es una especie de máquina perfecta que lo hace todo bien, de que no hay errores. Por lo tanto, existen motivos para ser optimista. Entonces, parte de este gran pensamiento. Asimismo, hablamos del laicismo. La ilustración nos dice que es laica, por decirlo así, porque es la primera cultura laica de la historia de Europa. ¿Y esto qué significa el ser laico? Y puede ver usted en imagen con una flecha a un lado de la iglesia y otra flecha que direcciona en otro sentido al Estado. Hablamos de una cultura al margen del cristianismo y en algunos aspectos hasta anticristiana. Esto tiene su explicación en cierto rechazo por parte de la iglesia de la forma de vida burguesa. Es decir, la ilustración está totalmente separada de la religión, no se mezcla. También hablamos dentro de esta temática acerca de una doctrina muy importante que es el antropocentrismo. ¿Qué es esto? Es la doctrina que en el plano de la epistemología sitúa al ser humano como medida de todas las cosas, y en el de la ética defiende que los intereses de los seres humanos son aquellos que deben recibir atención moral por encima de cualquier otra cosa, ¿sí? Entonces es importante conocer cómo se busca que el ser humano debe recibir una atención moral. Importante tema. Asimismo, hablamos de otra corriente filosófica como es el racionalismo. El racionalismo es una corriente filosófica que se desarrolló en Europa continental durante los siglos XVII y los siglos XVIII. Prácticamente fue formulada por René Descartes y se complementa con el criticismo de Immanuel Kant, y que es un sistema de pensamiento que acentúa el papel de la razón en la adquisición del conocimiento. Sin razón no hay conocimiento. En contraste con el empirismo cree que todo está en mi mente, con la experiencia, con lo que voy conociendo acá. No, primero es la razón. Eso es todo, jóvenes. Un excelente día.